Bienvenidos a CryptoCarnes. Vamos a comenzar con este tutorial 101 enfocado en las herramientas principales para seguir un proyecto en las criptomonedas. Comenzamos. Bienvenidos a todos a nuestro tutorial Criptomonedas 101 y como lo indica el título del video, nos vamos a dedicar a ver cuáles son las herramientas que debo de usar o de seguir tal cual para poder seguir el avance de algún proyecto dentro de la blockchain o de las criptomonedas que me haya llamado la atención. ¿Ok? Aquí en la pantalla principal tenemos Fantasma. Fantasma Chain lo pueden conocer. Es un excelente proyecto que de antemano les recomendamos. No entramos a tiempo a él y ahorita obviamente está un poquillo arriba. Estamos esperando que baje un poco, pero vale muchísimo la pena porque obviamente habla de NFTs, gaming y ya saben, aplicaciones descentralizadas. Pero bueno, la idea es mostrarles. Supongamos que llegaste aquí a este proyecto de la nada porque a lo mejor lo viste con tus mejores amigos o buscaste, ya sabes, algo en internet y llegaste aquí y dijiste, ¿sabes qué? Me llamó la atención Fantasma. Está muy padre lo que viene siendo las imágenes, los logos, me está explicando obviamente cómo comprar Soul y K-Call, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo me puedo asegurar yo que este proyecto sea un proyecto real, que obviamente sea concreto y que no sea una mentira y me vaya a ver la cara en una semana, 2 semanas o 2 meses? Bueno, paso número 1. Obviamente, fíjate en toda la página. Estamos en fantasma.io. Recuerda que la mayoría de los proyectos de criptomonedas o blockchain tienen esas extensiones .io. Es muy raro que veas una extensión .com, .net o algo de tu país, ¿no? Comúnmente siempre vas a ver el .io dentro de un proyecto, ¿ok? Y de ahí hay que pasar a leer con tranquilidad cada uno de las partes importantes que te dividen. Comúnmente un proyecto, tú lo sabes bien, trata de hacer un resumen de lo más importante en la página principal, ¿no? Y aquí lo puedes ver: tokens, gaming, no fungible, NFTs, the apps, developers, conecta con nosotros, ponen algunos videos para que veas qué gente lo ha recomendado. Y bueno, desde ahí te puedes ir haciendo una idea de quién está involucrado, ¿no? Podemos ver a Onchain Gaming, podemos ver a BitBoy Crypto, entre otros que están dedicados a este proyecto, y desde ahí puedes ir formando tu base para saber si el proyecto es real o no. Trata de basarte en los videos. Obviamente esta gente que ya tiene años, mínimo tiene 3 o 4 años en lo que viene siendo el mundo, tanto de los videos en YouTube como de las criptomonedas y los blockchain, lo que recomiendan, trata de analizarlo si son ellos o si no son. Si es alguien desconocido, pues obviamente desde ahí empieza a dudar un poco, ¿no? Y sigue leyendo todo, de qué trata. Aquí vas a poder ver que obviamente Fantasma Chain es una propia blockchain que ya está construida al 100% tal cual, y lo único que espera es que lleguen juegos para que la plataforma pueda arrancar sin ningún problema. Y obviamente es descentralizado, tiene NFTs los cuales puedes agarrar en cualquier juego, etcétera, etcétera. Todo eso, repito, es para que tú lo vayas leyendo con cuidado. Aquí te das cuenta que tiene una dual token economy, o sea, 2 monedas, ya sabes, una de gobernancia y otra básicamente para usarla dentro del ecosistema, y te explica todo pues de manera detallada. Y de la misma forma vas a poder encontrar, ya sabes, como en cualquier proyecto, los socios o las marcas que los están apoyando. Y repito, todo eso va construyendo una idea completa del contexto de cómo marcha un proyecto, hacia dónde va y de qué trata. Al final, igual puedes leer cada uno de los comentarios que dejan, porque obviamente lo que también tratan de hacer es de venderte el proyecto. Tienen que venderlo porque eso depende, ¿no? Y aquí, al final, bueno, al tratarse de una blockchain, puedes agarrar tu cartera fantasma y instalarla directamente en lo que viene siendo tu browser sin ningún problema, ¿ok? Tu navegador. Una vez que viste toda la página, que entraste en todas las secciones, ¿qué es lo que te vamos a recomendar principalmente? Bueno, tienes que ir a ver las redes sociales de estos proyectos. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta y te vas a encontrar
con las personas, o en este caso, sí, las personas o los seguidores que están. Si llegas a un proyecto y no tienes seguidores, obviamente ahí es donde tú tienes que empezar a desconfiar sobre él, ¿no? ¿Sabes qué? Me dicen que todo está muy bonito, pero pues no tiene seguidores, tiene 1, tiene 2. O cuando creó la página de Twitter, ¿no? Ayer la creó, y la página me dice que ya la creó hace 5 años, pero apenas estoy viendo que las redes sociales tiene un mes o menos, una semana, un día. Obviamente empiezo con las dudas directas, ¿no? Es lo que tienes que ir viendo. Aquí ya nos metimos directamente al Twitter de lo que viene siendo Fantasma Chain, y obviamente cuando lo revisamos vemos que tiene una cantidad de seguidores entre lo común, ¿no? Hay más de 10,000 seguidores. Yo de entrada le voy a dar follow porque pensé que ya le había dado, pero creo que no. Bueno, no le di. Obviamente están viendo que no le había dado. Y lo importante, aparte del número de seguidores, es ver qué tanta comunicación tiene uno a uno con la gente. Si no hay comunicación, obviamente, pues quiere decir que no hay contacto, que no les está importando la red social, que no les está importando que la gente hable con ellos, ¿no? Que haya la transferencia de información. Y obviamente eso nos lleva a pensar que el proyecto está vacío o que no les va a importar. Pero si vas revisando y vas viendo que las comunicaciones son como aquí, hace 4 horas, hace 15 horas, y vas checando, ¿no? El 11 de enero, que básicamente fue ayer. O sea, vas viendo que realmente hay comunicación constante. Eso te ayuda obviamente a saber que el proyecto está vivo, que los desarrolladores están ahí y que las personas encargadas de las redes sociales también están haciendo su trabajo. Porque recuerda, todos estos proyectos son equipos. Es un equipo tal cual que está que tiene que dedicarse para que, si tú vas a hacer una inversión, porque al final en cuentas son inversiones, estas puedan tener un regreso oportuno, digámoslo así, ¿ok? Entonces, Twitter, hay que checar los followers, y aparte de los followers, hay que checar que estén en constante comunicación, ¿ok? Número 2, el Telegram. Telegram es igual, obviamente le dimos clic en Telegram, a donde te va a mandar primero es al pantallazo, para que obviamente lo abras dentro de lo que viene siendo el desktop, y aquí puedes checar luego cuántos miembros tiene, cuántos están en línea, y obviamente la idea es que te metas e investigues el Telegram. Déjame subirlo arriba para que lo veas. Algo muy importante aquí, siempre vea los Telegrams directo de la página oficial. No vayas a ir de otro lado, porque puedes llegar obviamente a un Telegram falso y te van a hackear, ya sabes, todo, tu cartera y demás, ¿ok? Entonces déjame abrir el Telegram, dame 10 segunditos para abrirlo y lo podamos tener en la pantalla. Ok, está abriendo y te lo voy a poner en la parte de arriba. Bueno, voy a ver en la segunda pantalla. Bueno, y como puedes ver, lo primero que voy a hacer es unirme al grupo, dice Join Group. Le voy a dar clic porque me interesa el proyecto. Recuerda, sé que vengo del link oficial, y de ahí tal cual vas a revisar igual la información, cómo lo están manejando, son notificaciones, si la gente también puede contestar. Hay algunos proyectos que son muy cerrados y que solamente son notificaciones, y otros proyectos como este, como lo puedes ver a la izquierda, aquí tengo Blocktopia, Blockpad, nuestro canal de Telegram también, en los cuales dejan que la gente responda y hay una comunicación constante entre A y B. Eso siempre va a ser muy importante, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué prosigue? En Telegram igual te digo, hay que checar bien que la gente esté comunicada, que las noticias sean muy similares a las de Twitter, que haya una correlación con lo que está pasando en sus redes sociales para complementar la información por completo, ¿okay? Sí es importante que tengas en cuenta que muchas de las veces la información que está en Twitter y que está en Telegram difiere del uno al otro y van cambiando. Entonces sí es importante que te metas mínimo a los dos para que estés realmente actualizado de lo que está pasando, ¿ok? Ahora, nuestra tercera red social recomendada para que puedas seguir un proyecto, regreso acá a la página de Fantasma, es tal cual Discord. Acuérdate que Discord es como este ovni, este alien que está ahí, le das clic y lo primero que te va a abrir va a ser igual una ventana para que puedas abrir el Discord del proyecto dentro de tu navegador, o en este caso, como tenemos instalado Discord por aparte, obviamente que lo abras como standalone.
¿ok? Una vez que está abierto, te va a mandar igual al servidor, en este caso de Fantasma. Puedes ver que estoy allá adentro. Y lo más importante, número 1, darle que sea sus reglas para que te deje ver todo el servidor. Cada uno de los servidores de los diferentes proyectos tiene una forma de entrar. O sea, tienes que darle clic a alguna cosa para que realmente te abra todo. ¿Por qué? Porque de esa manera confirman que seas humano, que no seas un robot, y obviamente le da un poquito más de seguridad a lo que viene siendo el servidor, ¿ok? Y igual, dentro del Discord, lo más importante, checa el número de usuarios que hay, están conectados, no están conectados, vete a los anuncios, revisa que los anuncios obviamente igual estén en coherencia con Twitter, con Telegram, y que haya una comunicación oportuna. Debe de ser un circulito, un ecosistema que está sirviendo el uno con el otro, ¿ok? Revisa el FAQ, que son las preguntas más importantes con las que aquí no tienen absolutamente nada. Los links oficiales, aquí también puedes tomar los links oficiales si quieres ir a algún lado, no solamente de la página oficial, sino también de lo que viene siendo Discord. Y yo siempre te recomiendo, ve al canal de general, que es donde comúnmente hablan todos, y lee un poquito, a ver cómo está el proyecto, cómo está la gente está feliz, la gente está triste, están checando el proyecto por partes. Esto ayuda mucho. Y ve, son escritos del día de hoy a partir de las 4 de la mañana, tiempo del centro de México, y el último fue a las 7:33, ¿no? Como que hubo ahí diferentes tiempos, porque obviamente hay diferentes países, pero se ve que la comunicación es continua. Entonces, hay que revisarlo. Estas 3 herramientas son, o estas 3 redes sociales son las que te recomendamos muchísimo para que puedas seguir cualquier proyecto, y los proyectos en concreto que están sólidos lo van a tener. Otro ejemplo, rapidísimo, es Gala Games. Tú te puedes meter a Gala. Gala es igual su propia, o está construyendo su propia blockchain, es Gala Chain tal cual, y igual vas a poder irte al Telegram, al Discord directamente, y dentro del Discord igual te van a mandar al Twitter, y también vas a poder entrar a un Telegram. Entonces, los proyectos, repito, grandes en bloques se van construyendo así. Aquí déjame corregir, Gala no tiene Telegram, pero bueno, tienen Twitter, tienen Discord, son los 2 mínimos que tú puedes encontrar, pero, repito, yo te recomiendo que busques estos 3, Twitter, Telegram y Discord, para que realmente te puedas informar al 100% de un proyecto. Y resumiendo rápidamente, checa el número de followers, checa las conversaciones, y sobre todo que la comunicación que esté teniendo un proyecto sea constante, directa y correlacionada en sus plataformas, ¿ok? Básicamente con esto vamos a acabar el tutorial acerca de las herramientas que debes usar para seguir un proyecto. Recuerda, si tienes dudas puedes dejarlo en los comentarios, o puedes ir a nuestro Discord y escribirnos directamente ahí. La comunidad entera te estará esperando con los brazos abiertos, al igual que todos los moderadores y tu servidor. No olvides darle like, suscribirte al canal, eso nos ayuda mucho. Ahí tenemos los nuevos stickers y demás. Y repito, tu apoyo siempre se aprecia al 100%. Sin más, que tengas un excelente día, tarde o noche. Y ya sabes, nos vemos en la carnita asada.